porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Buenas tardes, hoy otro día en Crónicas de Salud. Estamos contentísimos de una nueva oportunidad de hacer las cosas bien o mucho mejor. El Señor, con su inmensa misericordia, en el día de hoy nos permite ver la luz del día. Un día maravilloso, lunes. Vamos a iniciar la semana con bendiciones, con una hermosa canción elegida por nuestro equipo 1A, Jonathan y Roxy. En el día de hoy tenemos un invitado que ya es parte de nuestra familia. Es el doctor Luis Felipe Santana, nutriólogo epigenetista. O sea, estamos hablando de gran envergadura en la nutrición, ¿verdad que sí, doctor? Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Para nosotros es un placer. Necesitamos personas que estén dispuestos a aportar a la sociedad. Creo en la educación y creo que podemos cambiar muchas cosas, entre ellos nuestra manera de pensar, cambiar estilos erróneos, tanto en alimenticio como hábitos que no nos convienen, para producir una sociedad mucho más equilibrada, mucho mejor y que tenga un buen resultado. La base de nuestra sociedad es la familia. ¿Y qué momento más agradable? Una hora completa de salud,
donde preocupamos por educar tanto a los padres, madres, familiares, las personas que cuidan a nuestros hijos para una nutrición de buena calidad. El tema de hoy es un tema común que muchos, sobre todo los que tienen niños y personas ya adultas, han presentado en su familia o cercanos a ellos un tipo de alergia de este tipo. Hoy vamos a hablar de la intolerancia láctea, o sea, la lactosa. ¿Por qué hacemos intolerancia y cuáles son los causantes de esa intolerancia? Y como les repetíamos, para lo que estamos acostumbrados a escuchar cosas de primera, invitamos a este ilustre galeno. Así es que no se muevan, no cambien su sintonía y quédense con Crónicas de Salud, que traemos información, pero bien buena. Noticias de salud. Bueno, vamos a hablar de noticias buenas, señores, en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, que están haciendo un excelente trabajo. Hicieron una conferencia, una videoconferencia con un jefe de un laboratorio importante de anatomía y de microcirugía de la Universidad de San Paulo. Él se llama Férez Yad, el cual advirtió sobre los riesgos de padecer malformaciones arteriovenosas. Todos sabemos las consecuencias de padecer de esta alteración a nivel cerebral, que es causante inclusive de múltiples muertes, sobre todo también en jóvenes. No se crean que es exclusiva de adultos. Y habla de una frecuencia, un porcentaje muy elevado de padecimiento de esta índole, que es de 3 a 4 por año. O sea, que estamos hablando que en poco tiempo, en una década, va a haber un aumento de un 30 a un 40% de personas que padecen ese tipo de alteraciones y malformación arteriovenosa. La explicación fue parte de la conferencia magistral, la cual se tituló Manejo quirúrgico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales y supratentoriales. Fue impartida desde Brasil por una videoconferencia en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Eso fue con relación a la 7ª jornada científica del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. El neurocirujano brasileño indicó que las malformaciones arteriovenosas son defectos en el sistema vascular y la mayoría de las personas con ese tipo de malformación pueden tener un síntoma y muchos pasan desapercibidos porque no presenta síntomas y sobre todo no graves. Y se manifiesta o por una convulsión o por un simple dolor de cabeza, que puede ser de ligero hasta severo. Esta condición puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero es más frecuente que ocurre a nivel de nuestro cerebro y la médula espinal. Tenemos que estar pendientes, no tomar a la ligera una cefalea que estemos padeciendo, o sea, un dolor de cabeza, y decir, no, vamos a resolverlo con un analgésico. Lo correcto es buscar ayuda, porque la incidencia de ese tipo de malformaciones está frecuente de un 3 a un 4 y va en aumento cada año. Así es que, por favor, dolor de cabeza, visitar a un neurólogo y tomar las medidas del lugar. Noticias de salud. Tenemos ya un tiempecito hablando sobre la funcionabilidad y las alteraciones a nivel renal. Pero según la Organización Mundial de la Salud, un 10% de la población mundial tiene algún daño renal. En nuestra hermosa media isla, República Dominicana, unos 3.500 pacientes se dializan según el último registro del 2016, la cual arroja una tasa de 35 casos por cada 100.000 habitantes. Indica inclusive la presidenta de la Sociedad de Nefrología, la doctora Elisa Hilario. Hilario añadió que la proyección de cálculo de la OPS y la Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia de pacientes en diálisis para el 2019 de 100 casos por cada millón de habitantes, o sea, 70 casos de dializado por cada 100.000 habitantes. Eso es un aumento casi mayor del 100% de los casos que tenemos en la actualidad y en menos de 2 años, o sea que es importante. Esta cifra, según la nefróloga, iguala en algunos casos el comportamiento que estamos presentando en enfermedades de transmisión endémica, como es la tuberculosis, el dengue, la leptospirosis, la hepatitis, junto a enfermedades no transmisibles como son la diabetes y la hipertensión arterial. Señores, cuidado con nuestro riñón. Debemos hacer evaluaciones cada año. Cada día se los repetimos. Inclusive hemos traído especialistas que
también aportan su granito de arena para que tengamos conciencia de que nuestro riñón es parte vital de nuestro organismo y que es indispensable vivir sin ellos. O sea, sin riñón no podemos vivir. Así es que atención a nuestro riñón, sobre todo los pacientes y pacientes que tienen mayores de 40 años. Nuestro tema central. Como le comentábamos, hoy vamos a hablar de lo que es las alergias en las leches, sobre todo en los bebés. Vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa y quién mejor que el doctor Luis Felipe Santana para que nos explique, nos enseñe y nos dé la pauta a seguir cuando tenemos esa intolerancia. Doctor, iniciamos este programa preguntando ¿qué es la lactosa? Sí, yo creo que lo más importante es comenzar por ahí, ¿verdad? La base, ¿qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar de la leche. Es la respuesta más sencilla y básica. Es el azúcar que tiene la leche. Todas las leches de todos los mamíferos contienen lactosa y es importante conocer eso porque pues, no sabe igual que la sacarosa, pero sigue siendo un azúcar. Y le da como un saborcito un poco dulzón a la leche y es la fuente de energía, digamos, que reciben los bebés de los mamíferos cuando están lactando. Entonces, eso es importante porque eso implica que todos los bebés nacen o deberían nacer con la capacidad de producir una enzima que se necesita para poder digerirla, porque de ahí es que van a aportar o a recibir su mayor cantidad de energía de los carbohidratos, es de esa lactosa. Y en el caso de, pues, los humanos no somos diferentes. Una leche materna, por ejemplo, tiene aproximadamente unos 7 gramos por cada 100 mililitros de lactosa. 100 mililitros de leche, perdón. 7 gramos de lactosa. Cuando la leche de vaca tiene cerca de 4 gramos. O sea que la leche de vaca tiene menos lactosa que la leche materna. La leche materna tiene más lactosa porque el niño necesita mucho ese azúcar para poder desarrollarse y poder tomar la energía de ahí. Habiendo dicho de eso, pues tenemos que resaltar que un vaso de leche de vaca tiene cerca de 12 gramos de lactosa, de ese azúcar. Siempre y cuando no se le agregue ningún otro aditamento, pues tiene una leche entera normal, tiene cerca de 12 gramos de lactosa. El tema está con la lactosa en la diferencia, digamos, con lo que es una persona intolerante y una persona no intolerante, es que la persona intolerante tiene deficiencia de una enzima. Y esa enzima lo que hace es desdoblar o descomponer la lactosa. La lactosa se compone, está compuesta por 2 moléculas, una de glucosa y otra de galactosa. Son 2 azúcares simples. Para poder ser absorbida Para poder ser absorbida tiene que dividirse esa lactosa. Y eso lo hace la enzima que se llama muy fácil lactasa. O sea, si el azúcar se llama lactosa con osa, pues la lactasa se llama la mayoría de las enzimas tienen esa asa detrás. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas tienen algún tipo de deficiencia, esa enzima no es suficiente, no se produce en suficiente cantidad, o la persona ingiere demasiada lactosa para la cantidad de enzima que tiene, entonces se produce esa intolerancia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, no se va a poder digerir, no se va a poder descomponer la lactosa en sus 2 componentes y entonces no se puede absorber. Como no se puede absorber, entonces esa lactosa actúa como una fibra. La fibra, que se ha hablado aquí bastante también de eso, pero es bueno resaltar que son los carbohidratos que no podemos digerir, y entonces esa lactosa va a actuar de esa manera como un carbohidrato que no se digiere, y eso le va a causar un problema al paciente. ¿Por qué? Porque es una carga, digamos, que el paciente no estaba esperando, y eso es un alimento estupendamente genial para esas bacterias que están en el colon, en el intestino grueso. Que viven normalmente allá, que son microbiotas. Ahí. Entonces, cuando llega esa lactosa sin digerir, ellos se dan un banquete. Y el que come bueno, ¿verdad? Dicen por ahí, entonces
ya usted sabe lo que pasa. ¿Qué le pasa a ese paciente? Que esas bacterias que digieren esa lactosa empiezan a producir gases, empiezan a producir ciertas sustancias que a nosotros nos dan ciertos síntomas. Y ese es el problema, digamos, con estos pacientes que toman leche y sienten algunos síntomas, valga la redundancia, de haber ingerido esa carga de lactosa. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Cómo se dan cuenta que son intolerantes? ¿Qué cosas sienten esos pacientes que son intolerantes? Bueno, sufren de muchos gases, ¿verdad? Flatulencias sobre todo. Empiezan, ¿verdad? Se toman la leche y en un rango de 1 hora empiezan a tener ciertos síntomas como esos dolores, cólicos, diarrea. Empiezan a evacuar mucho más frecuente, más abundante, más líquido. ¿Por qué? Porque esa lactosa empieza a absorber agua y esa agua aumenta también el tránsito intestinal y eso produce esa diarrea. Entonces, eso es realmente lo que definimos como intolerancia a la lactosa. Son esas personas que tienen esa deficiencia de esa enzima y que manifiestan síntomas por ingesta de lactosa en un periodo cercano a 1 hora de haberlo ingerido. Y es importante, Limni, hacer la aclaración de que no se trata de una alergia, porque muchas personas confunden los términos. Una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia. La alergia es un componente inmunológico donde hay una reacción del sistema inmunológico que es adaptable, que es específica a un antígeno específico y que se da mayormente con las proteínas. Pero esto no es una proteína, esto es un azúcar. Entonces tenemos que saber la diferencia entre una cosa y otra. Existe alergia a la proteína de la leche de vaca, eso existe. La beta-lactoalbúmina suele producir alergias en muchos pacientes, pero tiene manifestaciones diferentes y el tratamiento es diferente también. Doctor, ¿qué hay de cierto en cuanto a la frecuencia? Se dice que un 70% de la población mundial, puede tener una intolerancia a lo que es a la lactosa, que inclusive los países desarrollados, sobre todo Europa del Norte, utilizaron un método para disminuir lo que es el consumo de lactosa, utilizando una leche fermentada. Sí, es muy interesante, es definitivamente alto, interesante, porque pues nosotros sabemos que hay un componente genético, pero el componente genético no es el único componente. Importante aclarar lo que decíamos, todo el mundo nace, la mayoría de las personas nacen con la capacidad de digerir la lactosa, pero con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad. Y hay algunas variaciones genéticas que nos permiten mantener, digamos, la capacidad de digerir la lactosa, y hay algunas variantes inclusive que nos predisponen, como es la intolerancia primaria, donde el niño, el bebé, no tiene esa lactosa desde que nace. Es una intolerancia que se debe precisamente a un problema genético, una deficiencia donde ese niño no puede producir esa lactasa. Sin embargo, la mayoría de los que son intolerantes luego de ahí, estamos hablando de esos niños, es un caso muy, muy extremo. De hecho, se dice que por debajo de los 5 años, la intolerancia a la lactosa es muy, muy rara porque, de nuevo, es el principal carbohidrato de la leche materna y el cuerpo, Dios lo ha diseñado de una manera que pueda digerir esa leche, ese azúcar que viene de la leche materna. Por encima de los 5 años, entonces empieza a verse más frecuente y dependiendo del tipo de raza, pues se puede ser más frecuente o no. Por ejemplo, en el caso de los latinos, los negros y los israelitas tienen una alta incidencia de intolerancia, entre un 60 a un 80%, de ahí que nosotros tengamos cerca de un 70% de intolerancia a la lactosa en Latinoamérica, sobre todo con esta mezcla de razas, ¿verdad?, que tenemos. Exacto, esa amalgama de rasgos étnicos. Sí, pero tenemos una baja incidencia en los países de Europa del Norte, como bien decías. Sin embargo, lo interesante o lo curioso es que, aunque en algunos países de Europa del Norte la intolerancia llega a ser como de un 5%, que es sumamente bajito, o sea, lo opuesto completamente a lo que nosotros quizás podemos vivir aquí, cuando esas mismas razas o esas mismas personas de etnia europea, caucásica, de Europa del Norte, se mudan a sitios como Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia aumenta.
los caucásicos de Europa del Norte en Estados Unidos tienen una incidencia de intolerancia como de un 25%. ¿Y a qué se debería esa situación? ¿A qué se debe eso? Bueno, como tú mencionabas, en Europa del Norte la alimentación les ayuda mucho a tolerar esa lactosa. Porque, bueno, en una gran parte porque ellos se mantienen tomando leche y eso hay mayor consumo. Eso mantiene que la enzima se mantenga pues produciéndose. Hay esos factores epigenéticos, digamos, que van modificando esa genética, pero también consumen ciertos alimentos que le aportan fibras buenas y bacterias buenas, esa microbiota que le ayuda a digerir de una manera más sana también esa misma lactosa. De hecho, hay estudios donde se utiliza yogures, por ejemplo, que son leches acidificadas para disminuir donde aumentan el ácido láctico. Exacto. Aumenta el ácido láctico dentro de la leche y eso produce cierto crecimiento de microbiota saludable, de bacterias buenas en el intestino y además aporta un ambiente adecuado para digerir esa lactosa. Entonces, la incidencia o la prevalencia de síntomas en cierto tipo de pacientes disminuye. O sea que nosotros podemos tener pacientes que son intolerantes, empezamos con un régimen de leches acidificadas. Vamos a utilizar la sensibilidad de ellos a nuestro favor. Exacto. Entonces le vamos dando yogur, vamos aumentando la capacidad de ellos producir esa enzima y vamos mejorando esa microbiota y podemos mejorar considerablemente la tolerancia de esos individuos a la lactosa. Que es algo bastante interesante cuando nosotros pensamos que hay un componente genético, pero que estamos modificándolo de alguna manera con la alimentación y con los hábitos que tenemos con esos pacientes. Doctor, la intolerancia a la glucosa no es un tema tan a la ligera. Muchos dicen, bueno, no utilizo leche, no utilizo queso, no voy a utilizar los helados que tanto nos gusta. Vamos a modificar lo que son alimentos a base de lactosa. Pero tenemos que estar claros, nosotros necesitamos la lactosa. ¿Por qué? Hay un aporte importante de la lactosa. ¿Cuál es el mineral que nosotros consumimos en lactosa? ¿Y cuál es la necesidad en adultos, sobre todo en mujeres, de ese mineral? Claro, es algo que yo oigo con frecuencia. La idea es, digamos, el concepto que muchas personas dicen, bueno, soy intolerante, ¿por qué no dejar de tomar leche y ya? Simplemente sería como la solución más fácil y es una medida restringir los lácteos, es una de las medidas de tratamiento. Sin embargo, hay otros elementos envueltos en esto. Tenemos que considerar cuáles son los alimentos que tienen lactosa y dependiendo de eso entonces ver cómo podemos nosotros retirar o no estos alimentos, porque nosotros podemos tener lactosa un pequeño componente en el yogur, aunque las leches fermentadas tienden a tener mucho menos lactosa, pero los quesos frescos, por ejemplo, pueden tener un alto contenido en lactosa. Algunos helados, como tú mencionabas, batidas, pero también ciertos preparados de alimentos y aún en restaurantes. Es importante saber que a veces las carnes, por ejemplo, las ablandan utilizando leches o le echan leche a ciertos preparados como huevos o ciertas recetas que a veces tienen leche y los pacientes, los comensales no saben que tienen leche esos alimentos. Entonces ahí viene el problema de que, bueno, restringimos ciertos alimentos, pero realmente ese paciente se queda expuesto a padecer de esto por algunos otros alimentos que realmente él quizás no sabe que contienen la lactosa. Otras alternativas a esto es tratar a estos pacientes. Pero el tema de por qué tomar productos lácteos o por qué tratar a estos pacientes es precisamente porque, bueno, por un lado, como mencionamos, no sabemos algunos alimentos que pueden tener lactosa y si no tratamos a estos pacientes, cuando se enfrentan a esta lactosa, pueden tener síntomas. Entonces, otra cosa es... una lista importante. ¿Cuáles son esos alimentos? Sí, bueno, los alimentos, como mencionaba, los derivados lácteos, yogur, quesos frescos, helados y cualquier otro producto procesado que le agreguen la leche. Por lo general, los yogur bien fermentados y los quesos bien curados, le hacen los quesos añejados, manchego, parmesano,
brie, camembert, este tipo de quesos son muy bajos en lactosas por el proceso de fermentación alto que tienen. Esas bacterias que fermentan esos quesos consumen esa lactosa. Sin embargo, los que son más frescos, esos quesos de hoja, esos quesos de freír, esos quesos crema, tienden a tener un poco más de lactosa. Esos quesos mozzarella tienen más lactosa. Mire, doctor, yo soy de San Juan de la Maguana, ¿usted sabía? Sí. Entonces, allá en mi pueblo tenemos un buen almacén de quesos. Entre ellos, nosotros tenemos que esperar un tiempo, oro, por un queso de buena digestión, como digo yo, Sí. que es el curado. Sí. Allá se vende, se produce queso curado. Uh-huh. Y he escuchado muchas pacientes que la mandamos a consumir, sobre todo esas pacientes que tienen predisposición a la preeclampsia, que tienen niveles tensionales elevados, que deben consumir el calcio, que es uno de los componentes importantes de la leche, Sí. sobre todo la lactosa. Y le decimos, consume queso, porque tienen que consumir de 2 a 2.5 gramos o sea, debe haber un aporte de calcio importante. Sí. Entonces, cuando yo le digo, busquen la leche, ay doctora, el único queso que me es saludable, que lo puedo digerir fácil, que no me produce Uh-huh. ciertos síntomas que usted nos va a especificar, es el curado. Uh-huh. Pero tenemos la disyuntiva que se tardan hasta meses, desde un día hasta 3, 4 meses para curarse esos quesos. Sí, es así. Lo importante con esto del calcio es saber que la lactosa, siendo un carbohidrato, se absorbe en el intestino, pero ayuda a absorber ese calcio. Entonces, el aportar el calcio a través de la leche es un componente importante. De hecho, también hay otro elemento que es la vitamina D o, por ejemplo, también la vitamina A. Estos elementos suelen verse deficientes en los pacientes intolerantes porque evitan precisamente los lácteos, evitan los quesos, evitan los yogures, evitan el helado, evitan la leche. Entonces suelen verse en deficiencia de vitamina D, vitamina A y calcio porque no consumen estos alimentos. Entonces son una fuente buena, importante, no son la única fuente, pero son una buena fuente, y cuando no la tenemos en la dieta es importante ver cómo nosotros podemos suplementarlo. Porque no es solamente que vamos a evitar ciertas complicaciones o malestares, como mencionábamos, sino que también vamos a nutrir adecuadamente a ese paciente y vamos a evitar ciertas deficiencias cuando nosotros tratamos como debe ser esa intolerancia a la lactosa. Preguntaba sobre los síntomas. Es importante saber, yo mencionaba que los síntomas deben relacionarse obligatoriamente a un periodo corto luego de haber ingerido la leche. No es que yo tomé leche y mañana me dio diarrea y fue por la leche. Es un periodo de cerca de 1 hora después de haber ingerido la leche que se manifiestan los síntomas. Los síntomas como diarrea, muchas flatulencias, sensación de plenitud, ¿ok? Y como que la gente se siente como abombada. A veces me dicen, me siento el abdomen inflamado. Y no es que esté gordito, sino que se siente como que está como lleno. Entonces esos son muchas veces los gases que se producen ahí dentro, que todavía no salen y que entonces le dan esas sensaciones a esos pacientes. Eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando se ven estos síntomas podemos sospechar intolerancia a la lactosa si está relacionado a la ingesta de lácteos, aunque no es la única causa de estos síntomas. O sea que por eso tenemos que hacer una buena historia clínica y una buena evaluación al paciente. Doctor, mire, excelente disertación. Usted es brillante en lo suyo. Para nutrirnos mejor que usted no vamos a encontrar a nadie. Gracias. Pero tenemos compromiso que no podemos eludir. Así es que Claro, luego claro. de la pausa continuaremos con la intolerancia a la lactosa. Hemos regresado en Crónicas de Salud. Señores, miren, lo bueno de conversar con buenos profesionales es que tú no encuentras de qué preguntarle, porque ellos te lo dicen absolutamente todo. Yo estoy segura que todos los que nos han escuchado en el día de hoy han aprendido sobre intolerancia a la lactosa. Pero para no quedarnos así, doctor, ¿verdad? En blanco, nosotros lo que vamos a entrevistar, nosotros queremos saber cómo se clasifica de acuerdo a su etiología o al momento cronológico donde ocurre lo que es la intolerancia a la lactosa. Sí, es una pregunta interesante. La intolerancia a la lactosa,
como mencionaba anteriormente, se puede dar como primaria en aquellos pacientes que tienen una deficiencia genética para producir la enzima, pero puede darse también la secundaria, que es la más frecuente o adquirida. La secundaria puede darse una subclasificación entonces, porque puede haber una intolerancia transitoria cuando hay algún tipo de daño al intestino donde se produce la enzima. Esa enzima deja de producirse y eso pasa con infecciones, con otro tipo de diarreas que cuando pueden utilizamos lesionar la antibióticos, mucosa. algunos antibióticos. Cuando utilizamos antibióticos, lesionamos sobre todo esa microbiota que quizás nos está ayudando o que está protegiendo a esa mucosa, y también puede producirse eso. Recordando también que hay diarreas asociadas a antibióticos, que eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de utilizar esos antibióticos. Y hay algún tipo de intolerancia que es la, digamos, adquirida, que es la que se da también con mayor frecuencia en pacientes que dejan de consumir leche, y entonces poco a poco van dejando de producir la enzima. Pero es importante resaltar con el tema de la intolerancia adquirida, de que muchas veces esta intolerancia puede ser transitoria y se da mucho en esos niños de menos de 5 años, como decía, en especial en los bebés lactantes. Cuando los bebés están lactando, sobre todo estos bebés están consumiendo leche materna, tenemos que pensar que aunque ellos puedan tener alguna infección, alguna gastroenteritis que puede producir una intolerancia transitoria, no debemos retirarle la alimentación. De hecho, la misma OMS recomienda que la diarrea se mantenga la alimentación y no se varíe la alimentación. ¿Por qué? Porque esa es la comida de esos niños, esa es la alimentación de esos lactantes. Y ellos necesitan ese azúcar, necesitan los otros nutrientes que lleva esa leche, y no podemos restringir eso porque el niño tiene una diarrea. De hecho, hay algunos estudios que mencionan de que los niños, cuando se mantienen con su alimentación normal, pueden restablecer más rápido esa microbiota y tener menos episodios de diarrea en un futuro. No necesariamente se ve la mejoría tan clara, pero esa intolerancia eventualmente va a mejorar si nosotros le damos las condiciones a las bacterias buenas para poder producirse ahí. Entonces, eso es importante en cuanto a la clasificación. Doctor, muchas personas creen, sobre todo los que somos del campo, ¿verdad? Ajá. Que si utilizamos leche de cabra, bueno, es intolerante a la leche de vaca. O sea, es intolerante a la lactosa. Y asocian la lactosa con la leche de vaca. Uh-huh. Y dicen, vamos a utilizar ovejo. Vamos a utilizar la leche de ovejo. Y creen que porque utilizan leche de ovejo no están consumiendo lactosa. Sí, realmente, como yo decía al principio, la lactosa es un azúcar que está en la leche de todos los mamíferos. Eso quiere decir que tanto la leche de vaca, como la leche de chiva, como la leche de humana, de cabra, de oveja, de todas las leches de mamíferos tiene lactosa. No todos tienen la misma proporción, pero todos tienen lactosa. Aquí se confunde mucho la alergia a la proteína de la leche de vaca con la intolerancia a la lactosa. Sin embargo, hay alergia cruzada, porque esa beta-lactoalbúmina se parece mucho a la de los otros mamíferos, y eso puede ser un efecto que a algunas personas, por ejemplo, le quitan la leche de vaca y comienza a tomar leche de chiva. La leche de chiva le funciona quizás por un momento, pero vuelve a producir problemas, y es básicamente porque está haciendo quizás una alergia más que una intolerancia. Está haciendo una alergia a la proteína de la leche de vaca. La alergia a la proteína tiene otros síntomas que se manifiestan. No solamente pudiera dar diarrea, pero también manifestaciones sistémicas de alergia que pueden verse también en esos pacientes. O sea, que puede dar rash, alteración. Puede dar erupciones, puede dar diarrea, pero puede también dar otro tipo de manifestaciones gastrointestinales, como sangrados, que no se ven en intolerancia, porque la intolerancia es meramente algo, digamos, mecánico en cuanto a la diarrea. No es algo que afecta directo el tejido, no es algo donde están involucrados los componentes inmunológicos de inflamación, necrosis y mucho menos. Ya entonces, en lo que es la alergia de las proteínas, inclusive puede haber sangre oculta en las heces. Sí, definitivamente. Puede haber sangre oculta, puede haber elevación de eosinófilos, puede haber elevación de IgE. O sea que realmente hay otros cambios que nosotros podemos evaluar en esos pacientes que hacen alergia a la proteína de la leche de vaca, que no es tan poco frecuente,
pero ronda cerca de un 7% en niños menos de 5 años y se dice que es más frecuente que la misma intolerancia a la lactosa. Doctor, pues vamos a pedirle un chancecito. Nosotros tenemos que complacer a nuestros oyentes y decirle que Milex nos trajo un presente en el día de hoy. Nos trajo Milex sin lactosa y queremos obsequiar a esos oyentes fieles varias latas de leche. Así es que por favor, tomen nota. Vamos a llamar al 809-683-8790, 809-683-8791 y vamos a llamar desde el interior y llamadas celulares sin cargo al 809-200-7777. El que quiera adquirir este hermoso obsequio, son 5 latas de 800 gramos de Milex sin lactosa. Vamos a darle la oportunidad a medida que usted continúe conversando, doctor, que esto está súper interesantísimo. Sí, y bueno, aprovechando esto. Baje un poquito su volumen, vamos a escucharlo. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí, a sus órdenes. Y le habla Reyes. Reyes. ¿Ah? Reyes, que diga su nombre completo, por favor. Reyes Amador García. ¿Y de dónde nos llama, señor Reyes? De los Frailes, Autopista Las Américas. Me imagino que tiene que darnos los últimos terminales de su cédula, ¿verdad que sí? Sí, yo se lo doy. ¿Usted va a hacer una pregunta o quiere también sus Milex sin lactosa? Sí, la quiero, por favor, pero le voy a hacer una pregunta y en la pregunta una observación. Adelante, claro que sí, díganos. Soy nativo de un campo. Y mi madre crió 15 hijos con leche de vaca y ninguno nos enfermamos durante todo el periodo de su lactancia. Ok. O sea, le daban leche de vaca. Y no se enfermaba. Cuando eran lactantes. Ninguno. Bien, o sea, por debajo del año. Ella pudo ligar la leche de vaca con ningún tipo de leche. Okay. Cuando iba a hacer un cambio, hacía un jugo de avena únicamente para sus hijos. Okay. La hervía. Okay. No había ningún tipo de enfermedades, ningún tipo de contaminación. Aún la naturaleza era normal porque se llovía normalmente y el agua se cogían en los canales y en los ríos. Sí. Que no había que utilizar agua potable como ahora que hay tanta química y tanta cosa para uno tomar agua, no. Antes eran naturales de los ríos. Excelente. Sí. Definitivamente, pues nosotros recomendamos la leche mientras menos adulterada mejor. En el caso de los lactantes no es recomendable utilizar leche entera de vaca porque aunque en algunos casos pensemos que no haya tenido problema, pero eso puede tener repercusiones a largo plazo. En futuro. Además de que pues nosotros tratamos de, en ese sentido, usar los recursos que Dios ha dado. La lactancia es el mejor alimento para los bebés y en el caso de que no pueda lactar por alguna razón, pues existen ciertos alimentos que están especialmente diseñados para ese periodo y que el pediatra puede sugerirlo en caso de que lo necesite. Sin embargo, pues sí recomendamos que se consuma leche lo menos adulterada posible. Yo quería resaltar con el tema de esta leche sin lactosa, la Milex sin lactosa, que a mí me gusta utilizar este tipo de productos porque le aporta todos los beneficios de la leche a esos pacientes que son intolerantes, pero sin tener esos problemas de síntomas, digamos, de intolerancia. Desagradables que tienen. Esos síntomas que hemos mencionado. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos este tipo de productos, no es que le eliminan completamente la lactosa, y es importante resaltar eso porque hablábamos de los beneficios de la lactosa, que ayudaba, por ejemplo, a absorber el calcio. Entonces, no es que le eliminan completamente la lactosa, sino que le agregan las enzimas, le agregan la lactasa para que los pacientes puedan tolerarla mejor, porque esa lactasa va a digerirla y va entonces a tener ese efecto de la lactosa en el intestino sin tener las manifestaciones de intolerancia. Doctor, tenemos los paneles llenos. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, a sus órdenes. Sí, yo quiero concursar para la leche. ¿Cuál es su nombre? Corpus Ferrera. Corpus Ferrera. Sí. ¿Y cuáles sus terminales de cédula?
5427. Excelente, claro que sí, puede venir a buscar su Milex sin lactosa. Crónicas de salud, buenas. Buenas, crónicas de salud. Sí, buenas. Sí, a sus órdenes. Mi nombre es Yulisa Mieses. Yulisa Mieses, ¿va a concursar, verdad que sí? Sí, por favor. Denos sus últimos terminales de su cédula. 5792. 5792, claro que sí, venga a buscar. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? No, lo explica todo muy bien. Sí, Entendido estamos de acuerdo, querida. Ni yo tengo preguntas, que por lo regular pregunto mucho. Crónicas de salud, buenas. Buenas, crónicas de salud. Sí, A sus órdenes, dama. para concursar. ¿Cuál es su nombre? Santa Garcés. Santa Garcés. Ajá. Terminales de su cédula, por favor. 8241. 8241. Puede pasar a buscar su Milex sin lactosa. ¿Tiene ¿Y alguna cuándo pregunta? A partir del día de mañana. Estamos a sus órdenes. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? No, está bien. Gracias. Gracias. Tenemos otra llamadita. Crónicas de salud, buenas. Buenas. Bueno, doctor, esto está lleno. Crónicas de salud, buenas. De salud buenas. De salud buenas. Ay, ay, sí, hay eco. Crónicas de salud, buenas. Bueno, continuamos, doctor. Sí, buenas. Sí, a sus órdenes. Quiero concursar. ¿Cuál es su Ubaldo nombre? Balbuena. Eduardo Balbuena. Ubaldo Balbuena. Repita su nombre, por favor. Ubaldo Balbuena. Ok. 6161. 6161. 61. ¿Y de dónde nos llama? De Balbuena. Jaina. Ah, ¿le gusta el programa, Balbuena? Excelente, no lo quito todo el día. Ajá, eso está muy bien. ¿Y cómo? ¿Y entendió todo lo que dijo el doctor sobre la intolerancia en el día de hoy? Sí, tengo una gordita, una de las hijas, que le voy a explicar cosas que habló el doctor. Para que me rebaje un poco. Pues también llévelo donde el doctor para que le dé una ayuda y le acomode los buenos hábitos alimenticios para que su nena baje en para salud. Que dé su teléfono. Claro que sí. Okay, así gracias. lo haremos, a sus órdenes. Crónicas de salud, buenas. Se agotaron las Milex y Sí, lactosa. buenas. Sí, a sus órdenes. Buenas, quiero participar y hacer una pregunta. Querida, diga la pregunta. La embarazada, no sé si él lo dijo el doctor, si la embarazada pueden tomar este tipo de leche. Ok. Y si la embarazada tienen, vamos a hacerle la pregunta yo también, si las embarazadas pueden padecer de intolerancia a la lactosa. Sí, claro, o sea, una cosa no tiene relación con la otra. La mujer embarazada pueden sufrir de intolerancia y pues hay tratamientos que se utilizan para poder suplementar ese calcio, esa vitamina D, pero hay alternativas de fuentes también dietéticas que se pueden utilizar para esto. Las mujeres embarazadas pueden tomar leche, esto de que, y las que están lactando también pueden tomar leche. Esto no es exclusivo de la no gestante. Exacto. Doctor, mire, este tema está tan interesante que uno no sabe qué más preguntarle. ¿Y cómo diagnosticamos, aparte de la sintomatología? ¿Existe algún estudio que nos pueda decir, bueno, si soy intolerante? Bueno, hay estudios a nivel genético que podemos utilizar para determinar ciertos polimorfismos, como mencionábamos. Es menos frecuente y menos, digamos, práctico porque es un estudio costoso para algo que realmente podemos diagnosticar de otra manera. El diagnóstico más sencillo, podemos hacer sustancias reductoras en heces, pero las sustancias reductoras no es específico de la lactosa, sino que es de todos los disacáridos, entonces puede que también incluye la proteína. Puede haber falsos positivos, entonces realmente no es un método fiable. Lo más fácil, digamos, para diagnosticar es el método del reto, que es que le damos una carga de lactosa importante, considerando que los pacientes normalmente pueden tolerar hasta unos 20 gramos de lactosa sin problema. Y como yo les mencionaba que un vaso de leche tiene solamente 12 gramos, significa que estos pacientes pueden tomar hasta 2 vasos de leche sin problema y no tienen síntomas. Entonces damos una carga de lactosa. Los pacientes normalmente cuando tienen intolerancia no toleran hasta 50 gramos de lactosa, entonces damos una carga alta de lactosa y vemos entonces la manifestación de los síntomas dentro de la próxima hora, y eso es lo que llamamos el método del reto.
que es de esa manera que nosotros más fácil diagnosticamos si realmente el problema es la lactosa o no. Doctor, ¿y dónde se puede realizar esos estudios diagnósticos? Bueno, pueden visitar gastroenterólogos, nutriólogos, que podemos hacer una buena evaluación y con eso hacemos la prueba. Algunos laboratorios clínicos también están haciendo ciertas pruebas de intolerancia, pero lo importante es acudir a su médico para que pueda ser correctamente evaluado y ellos determinar qué tipo de prueba pueden hacer. Hay algunas pruebas de aliento que también se pueden utilizar para determinar esa digestión de parte de las bacterias, porque como mencionábamos, las bacterias producen ciertos gases y hay algunos centros que tienen equipos para evaluar esa producción de gases y entonces decir si realmente es una intolerancia o no. Entonces, lo importante es acudir a un centro médico, a un especialista para poder diagnosticar adecuadamente y recibir la atención necesaria en estos casos. Doctor, díganos dónde usted está ubicado y sus números de contacto para ese caballero que tiene esta jovencita sobrepeso y quiere ir allá para que la ayude. Estamos en Centro Guardianes de la Salud en el 809-685-0709 o en el 809-430-1875 para hacer sus citas. ¿Recomendaciones, doctor? Bueno, en el caso de los pacientes que se consideren intolerantes, por favor acudir a su médico para un diagnóstico certero y saber si realmente ese es el problema. Sobre todo en los lactantes o en los niños pequeños, traten de hacer un diagnóstico adecuado porque pueden catalogar a esos pacientes para toda la vida cuando realmente quizás no tenga ese inconveniente. En los pacientes que tienen ya intolerante a la lactosa, traten de suplir esa fuente con alimentos que tengan, ¿verdad?, leches acidificadas, probióticos, fibras o leches como la que mencionamos de Milex sin lactosa, que le aporta pues los beneficios de la leche sin necesariamente sufrir de esos síntomas de intolerancia a la lactosa. Señores, vamos a recordarles a los ganadores de nuestra Milex sin lactosa que en el día de mañana, en el horario de las 3 de la tarde, puede pasar a buscar su lata de leche de 800 gramos, cortesía de Milex sin lactosa. Vamos a dar los nombres un poquito de prisa para que lo tengan presente. Reyes, vamos a decirle a nuestra querida Roxy, que fue que lo escribió. Bueno, Reyes Amador García, Corpus Ferrera, Yulisa Mieses, Santa Garcés y Ubaldo Balbuena son los 5 felices ganadores de su Milex sin lactosa. Pueden pasarlo a buscar en la avenida Doctor de Filló número 4, edificio Multimedios del Caribe, donde está ubicado CDN Radio. Señores, si se agotó el tiempo para que llevemos la fiesta en paz con el caballero Jonathan, vamos a darle las gracias a nuestro querido invitado, el doctor Luis Felipe Santana. Excelente profesional, no teníamos queja y estábamos esperando un tema de esa envergadura porque nos tiene acostumbrado a lo bueno y nos encanta sobre todo. Agradecerle a nuestra querida Roxy y a Jonathan por su gran colaboración. Y recordarle a nuestros oyentes que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.